Bienvenidos a todos a este domingo especial. Antes de comenzar con este tiempo de adoración, quería pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 63, los versículos 3 y 4. Y dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Preparémonos para este tiempo especial con una oración. Señor, Padre amado, gracias Señor por un domingo más. Y gracias Padre porque podemos tener este tiempo, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Y es por eso, Padre, que te queremos pedir, por favor, para que tú prepares nuestras mentes, prepares nuestros corazones, para que podamos escucharla. Gracias, Padre, nuevamente por este domingo, Señor, y te pedimos, por favor, para que tú sigas cuidando de cada uno de nosotros en nuestras casas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a tener este tiempo de alabanza y de adoración y vamos a cantarle esta canción que dice: bueno es alabar. Realmente es bueno alabarte, Señor. Y continuemos cantando a nuestro Padre con el mismo espíritu y digámosle: Señor, quiero alabarte con todo lo que soy. No importa lo que venga, cantaré a ti. Que todo lo que soy alabe al
su grande amor, cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Su amor es grande y Él es paciente, y bondadoso es su corazón. Por todo lo que ha hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque ya el final, aún así yo le seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Luego de este lindo tiempo de alabanza, quiero dar pase al pastor Javier, quien tendrá un tiempo especial. Gusto saludarles, queridos hermanos de la Iglesia de Monterrico. Gusto saludarles a la distancia todavía, pero con el aprecio, la fraternidad en Cristo que siempre nos tenemos, como familia de familia que somos. Esta mañana queremos darle gracias al Señor y queremos agradecer y reconocer de manera especial la tarea que ha hecho de servicio a Dios y a la Iglesia de Monterrico como administrador de la Iglesia, a nuestro querido hermano y amigo Roberto Belín.
quien ha estado desempeñándose en estos últimos poco más de 6 años en esta tarea tan valiosa que ha hecho para todos en la iglesia y que culminará este 31 de enero. Como sabemos todos, la iglesia sigue creciendo y sigue adelante y tiene nuevos desafíos que presentar a futuro, y como tal también tenemos nuevos requerimientos y necesidades también en la administración. Por ello es que como cuerpo pastoral y como ministerio de administración de la iglesia queremos agradecer a Roberto Belín por toda esta tarea desplegada durante estos años. No solamente queremos agradecer y reconocer su honestidad, buen testimonio e integridad con la que se ha conducido en la administración de la iglesia estos años, sino además la entrega, la dedicación sacrificial y generosa de su tiempo y su corazón para servicio de todos. Todos somos testigos del compañerismo, la unidad y la amistad y el temor reverente a Dios con el que Roberto nos ha servido a todos durante estos años. Y por eso estamos, Roberto, sumamente agradecidos. Además, tú sabes, la amistad personal que tenemos contigo, el aprecio de tantos años que nos tenemos. Gracias, Roberto, por tu trabajo para el Señor. Gracias porque a través de tu trabajo en la administración, la iglesia ha sido bendecida, ha sido servida. Y además, gracias a Dios, porque seguiremos contando como miembro que eres de la iglesia, como líder de la congregación y además sirviendo con tu esposa en matrimonios, podremos seguir contando con tu ministerio y con tu aporte en lo que sea necesario en la vida de la iglesia. Gracias por esa disposición tuya y queremos nosotros más bien darle la oportunidad a Roberto, en el ambiente de amabilidad, amistad y gratitud con la que siempre reinan estas transiciones en nuestra iglesia, darle la oportunidad de dar unas palabras de saludo a Roberto, de Roberto a la congregación, y luego nosotros estaremos orando por él, dando gracias al Señor por su vida y ministerio. Roberto, adelante. Gracias, Pastor Javier, por la oportunidad de dirigir unas palabras a mi amada iglesia de Monterrico. Quiero ante todo dar gracias a nuestro Dios por el privilegio que me concedió de poder servirle en su iglesia en la función de administrador durante 6 años y medio. También quiero dar gracias a todo el cuerpo pastoral de nuestra iglesia, al Ministerio de Administración, a todos mis compañeros de labores administrativas y a toda la congregación por haber permitido que, a pesar de todas las dificultades, especialmente en el 2020, la labor me resultara grata, alentadora y satisfactoria. Creo que principalmente por la gran unidad en la que compartimos el trabajo. A fin de mes procederé a la durante muchos años postergada jubilación. Este cargo, en el que estaré en funciones hasta el 31 de este mes de enero, siempre lo he considerado como de apoyo a la labor del cuerpo pastoral de la iglesia. En este sentido, siempre me inspiró un pasaje de la Biblia que está en Hechos, en los primeros versículos del capítulo 6. ¿Qué sucedía? La joven primera iglesia de Cristo en Jerusalén comenzó a crecer por la gran cantidad de discípulos que día tras día se iban añadiendo a la iglesia. Surgió el problema que algunos se quejaron cómo se repartían los alimentos. La respuesta de Dios por intermedio del apóstol Pedro fue: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Busquen, pues, creyentes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esas labores. En palabras más sencillas, los pastores no pueden hacerlo todo. En Jerusalén dice que todos estuvieron de acuerdo con esta idea y la pusieron en práctica. En el versículo 7 dice que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera. Hoy es igual.
la función principal de los pastores es la enseñanza de la palabra de Dios, pero se requiere del apoyo de ministerios de administración, de maestros, de administradores, de mentores y tutores, cada uno cumpliendo fielmente su función, y así seguiremos viendo a nuestra querida iglesia crecer. Este pasaje ha sido de mucho ánimo para mí y espero que también lo sea para ustedes. Seguiremos con mi amada Patsy participando en nuestra iglesia de Monterrico. En esto no hay jubilación. Estaré en las funciones que el Señor nos siga dando fuerzas, ánimo y gracia para realizar. El pastor Samuel Millo dice seguido una frase que a mí me gusta mucho y quiero terminar mencionándoselas a ustedes. A Dios sea toda la gloria y a nosotros sus bendiciones. Gracias, Roberto, por tus valiosas palabras y sinceras, apreciamos, y más bien quisiéramos orar por tu vida, tu servicio al Señor, por tu familia, y dando gracias a Dios por la tarea desempeñada que ha dado frutos en muchas áreas de la congregación. Oremos, queridos hermanos, por nuestro apreciado hermano Roberto Belín. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ver cumplir esta etapa en la administración de nuestro hermano Roberto. Gracias por su vida. Gracias por su dedicación. Gracias por el amor con que te ha servido a ti y a la congregación. Gracias por su testimonio. Gracias por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Rogamos que su familia entera sea bendecida, trayendo tu gracia, tu bendición, tu obra en sus corazones. Y te pedimos, Señor, que en esta nueva etapa que se abre para él, tú lo bendigas, lo guíes, lo prosperes y le sigas usando de bendición para la iglesia. Gracias, Padre, te encomendamos sus vidas, agradeciéndote por la bendición y el regalo de hermanos como él que sirven en la congregación desinteresadamente para la gloria tuya y para tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Roberto, una vez más. A continuación, dispongámonos a escuchar la palabra del Señor, esta vez a cargo del pastor Miguel Luna, que ya se encuentra mejor de salud, que estuvo un poquito mal, gracias a Dios ya se está recuperando. Así que, pastor Miguel, bienvenido. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. El tema que nos convoca el día de hoy se titula El reino y las ideologías prevalecientes. Es decir, vamos a mirar desde la cosmovisión bíblica la forma de cómo cuestionar los errores de la ideología humanista. Bueno, si la ideología es buena, la sociedad ha ganado. Pero si no lo es, y lo peor, y lo que es peor, si va contra los principios bíblicos, entonces tenemos nosotros allí ya un serio problema. Pues a estas alturas dicha teoría ideológica podría haberse ya establecido entre nosotros. Al punto que esta mañana es como si necesitásemos hoy abrir trocha a través de una maraña completa de visiones del mundo, que son contradictorias a la visión bíblica. Recuerde que con las teorías e ideas, que ideas sociales, sucede como con la figura que mostramos a continuación. Ahí usted la puede ver. Le podemos dar más o menos 1 metro y luego comprometemos ese pequeño espacio con la construcción de todo un edificio conceptual, como sucede, ¿no?, con la informalidad de las construcciones en Perú. Hoy expondremos nuestras mentes a estas ideas, como cuando exponemos el cuerpo a los gérmenes con el fin de reforzar el sistema inmunológico. Empecemos. El Salmo 19:5 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. La herencia cristiana ha considerado a la naturaleza como una obra de Dios que refleja su propósito. Aún el mundo, este mundo caído y fracturado por el pecado, da testimonio de su creador. Hoy
No vamos a hablar de toda la creación, del universo, de las estrellas. Para un mejor aprovechamiento, solo nos vamos a circunscribir a las ideologías prevalecientes acerca del cuerpo, sí, del cuerpo humano, que colisionan con los principios bíblicos. El cuerpo humano, el cuerpo que forma parte del orden creado que declara la gloria de Dios, proporciona, según la cosmovisión bíblica, la base para algunas verdades morales. Nuestro cuerpo tiene un propósito incorporado. Y como cristianos estamos obligados a tratar a las personas de una manera que les ayude a cumplir el propósito de sus cuerpos. ¿Sabía que la estructura física de nuestros cuerpos revela indicios de nuestra identidad personal? La ética bíblica siempre tiene en cuenta los datos de la naturaleza, de la biología, porque respeta el propósito de la naturaleza del cuerpo. Obviamente la teoría de Darwin en 1859, como todos sabemos, provocó un gran terremoto en el mundo científico, y un terremoto con muchas réplicas, pues la naturaleza, según Darwin, no era obra de Dios. Entonces no proporcionaba o no podía proporcionar base para las verdades morales. Y si la naturaleza no revela la voluntad de Dios, entonces es un ámbito neutro en el que los seres humanos pueden imponer su voluntad. En un sentido, el cuerpo, que es parte de la naturaleza, vendría a ser una masa de materia manipulable y controlable. La mayoría de nosotros ha escuchado hablar de la teoría de la evolución, y sobre ello se ha disertado ya bastante, y no voy a abundar sobre aquello, pero les quiero hoy hablar de una nueva teoría. No sé si usted ya ha oído hablar de ella. Se llama la teoría de la persona. Esta teoría nos dice que en un momento entre la concepción y el nacimiento de un bebé hay una transformación drástica en el que un organismo humano que no tiene derechos se convierte en una persona de pronto con derechos inviolables. Otros extienden este proceso no al momento del nacimiento, sino esta conversión en persona mucho más allá y después del nacimiento. Ello implica los proyectos de ley que sostienen que si el niño en el momento del nacimiento no ha salido completamente, quizás solo la cabeza, aún podría ser aplastado y seccionado. ¿Crueldad? No, dicen ellos, porque ese niño, si bien es cierto, esto es lo que dice la teoría de la persona, si bien es cierto, es un ser humano, pero todavía no es una persona y podemos así disponer de él. Esta teoría se suele proclamar como científica, pero carece de base científica. No hay evidencias científicas para tal transformación de ser humano a persona. ¿En qué momento un feto o niño recién nacido se convertiría en persona? Estamos aquí otra vez ante un nuevo eslabón perdido. Según la cosmovisión cristiana, todo ser humano es también una persona. Las dos no se pueden separar, ser humano de persona. Pero ahí no queda la cosa. Según la teoría de la persona, si usted está mentalmente incapacitado y si ya no alcanza un nivel arbitrariamente prescrito de funcionamiento cerebral, entonces ya no eres persona. Y entonces tenemos que la teoría de la persona
entonces se aplica ahora no solo al tema del aborto, sino también migra al tema de la eutanasia. Esta teoría de la persona lo que propicia es una división entre el cuerpo por un lado y la persona por otro. Es decir, el mero hecho de pertenecer biológicamente a la raza humana ya no es relevante. En un sentido, debemos ganarnos la condición de personas. Solo los que cumplen con esas condiciones añadidas se pueden considerar personas. Los que no la alcanzan son relegados al grado de no persona. Y entonces, una no persona, ¿qué es? Solo un cuerpo. Esta es una concepción, como podrán ver, una concepción deshumanizadora, pues nos asegura que los humanos no tienen derechos, sino las personas. Al paso que vamos, y luego del jolgorio multitudinario que hemos visto hace poco de la juventud argentina ante la aprobación de la despenalización del aborto, que quintuplicó, creo, la asistencia a las exequias de Diego Armando Maradona, es posible que más adelante empecemos a hablar no de derechos humanos, sino de derecho de las personas. Suena mejor, ¿verdad? Los cristianos creemos que todos los seres humanos son también personas. Nadie está excluido. Suena paradójico, ¿verdad? Sin embargo, debo advertir que no estamos hablando aquí, no estamos propugnando con respecto al cuerpo, antes de lo que vamos a seguir diciendo, no estamos a favor de un descuido de un descuido estético del cuerpo o lo que corresponda a su cuidado saludable. Es válida la preocupación que podamos tener por los estragos que el sedentarismo pandémico nos ha ocasionado a todos, sumado a las celebraciones navideñas y de Año Nuevo que se evidencian en nuestras balanzas. No nos referimos a ello. Estamos preguntándonos por esta obsesión generalizada que existe hoy con el cuerpo. Las dietas, el ejercicio, el tratamiento antienvejecimiento. ¿Es eso hacer del cuerpo un ídolo? Podría ser, ¿verdad? Pero también podría encubrir algún rechazo del cuerpo. Vamos a reflexionar al respecto. Estar obsesionado con el cuerpo no siempre o necesariamente significa que lo estamos aceptando. El culto del cuerpo joven, la veneración del cuerpo retocado producido por los medios de comunicación, bien podrían ocultar, no en todos los casos, pero sí en muchos, una infravaloración de los cuerpos reales. La práctica cultural expresa indirectamente, posiblemente inconscientemente, una aversión al cuerpo. Hoy se tiene una obsesión con el cuerpo al punto de llegar a una suerte de instrumentalización del cuerpo, que significa tratarlo como una herramienta a usar y controlar en vez de valorarlo en sí mismo. Sin darnos cuenta, podríamos estimular una relación contradictoria con el cuerpo. Y podemos llegar a prácticas que expresan la voluntad de conquistar y someter al cuerpo y en el fondo a ser librado de sus limitaciones. Que nuestra naturaleza y rasgos son considerados a veces una restricción negativa que hay que superar. De manera tal que ser persona, entonces, significa buscar liberarme
de mi fisiología. Me gustaría tener los abdominales de Cristiano Ronaldo. Entonces voy al espejo y constato que lo mío no son nada más que los abominables de Miguel Luna. Nuestra concepción del cuerpo depende de la visión que tenemos de la naturaleza. Necesitamos mostrar compasión por las personas atrapadas en una visión del cuerpo destructiva y deshumanizadora. El punto de partida es una filosofía bíblica de la naturaleza. La Biblia proclama el profundo valor y dignidad del ámbito material. El respeto a la persona es inseparable del respeto al cuerpo. Dios podría haber elegido hacernos ángeles, espíritus sin cuerpo, pero nos creó con cuerpos materiales y un universo material en el que vivir. Y la Escritura trata el cuerpo y el alma como dos caras de la misma moneda. ¿Recuerda lo que dice el salmista? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O cuando dice nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. O cuando el proverbista dice, no se aparten de tus ojos mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y también lo que el Salmo dice cuando expresa, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El cuerpo vivo es el lugar de la presencia personal. Cuando, por ejemplo, uno ingiere comida, no dice, mi boca está comiendo, sino dice, estoy comiendo. La Biblia no separa el cuerpo y lo reduce a una máquina bioquímica. El cuerpo es intrínseco a la persona. En los tiempos de la iglesia del primer siglo, movimientos como el gnosticismo, el platonismo, el maniqueísmo, etc., denigraban el mundo material. Eso, el mundo griego, usted lo sabe, era, digamos, parte de su cosmovisión. En este contexto, la concepción bíblica era radicalmente contracultural. El Génesis no denigra el mundo material, al contrario, afirma reiteradamente, y vio Dios que era bueno. En el segundo capítulo del Génesis dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y el nombre que designa la humanidad, Adán, es también un juego de palabras en el hebreo original que significa de la tierra. Adama, de la tierra. Dios declaró que esta arcilla andante que somos, animada, era muy buena, creada a la imagen de Dios. Tan importante es esta materialidad que nuestro Señor Jesucristo tomó de esta forma para manifestarse a nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los apóstoles recalcaron en repetidas ocasiones el cuerpo de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La prueba crucial era afirmar para Juan que Jesús ha venido en carne y hablaba de la resurrección también corporal completa. El mayor escándalo del cristianismo en los días de la iglesia primitiva para la mentalidad griega fueron estas declaraciones de Jesús: mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Entonces les pidió algo de comer y él lo tomó y lo comió delante de ellos. La muerte a la que hoy estamos todos expuestos por la circunstancia presente en esta pandemia es tan dura para el ser humano precisamente porque desgarra lo que Dios quiso que siempre esté unido. Y por ello Jesús lloró ante la tumba de Lázaro.
Jesús entonces dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Cuando la Biblia habla de redención, esto no solo significa ir al cielo cuando muramos, significa la redención de toda la materialidad de la creación. Toda ella sufre dolor. Ya en el siglo II de la era cristiana, algunos pretendieron ser cristianos, pero adaptando la doctrina bíblica más o menos para que encaje con la filosofía de aquel entonces, que desdeñaba lo material. Dijeron que creían en Cristo, pero al mismo tiempo decían que Cristo no se había encarnado, porque eso era lo políticamente correcto que se debía decir. La cultura actual está cayendo en un dualismo parecido que desacredita el ámbito material, como hizo el paganismo antiguo. Incluso hay versiones del cristianismo que ven al cuerpo como si fuera algo insignificante o algo a lo que hay que flagelar, cuando no vergonzoso. Aún Job decía, en mi carne he de ver a Dios. La Biblia no considera el cuerpo como una fuente de corrupción moral, más bien dice que el pecado se origina en el corazón. Y el corazón no significa nuestras emociones, sino nuestro yo interior y sus profundas motivaciones. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, decía Jesús. Y Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Fue impactante para los griegos que Jesús ofreciera su cuerpo en la cena del Señor, no su mente ni su alma, en el elemento del pan. Toda realidad creada procede de la mano de Dios y es por tanto original e intrínsecamente buena. Debemos estar al pendiente identificando dónde empieza a germinar esta cosmovisión secular deshumanizadora, divisora de la integralidad de nuestro ser. Anteriormente, los defensores del aborto negaban que el feto fuera humano. Esos eran los debates antiguos. Este no era más que, decían, una masa de tejido, una colección de células. Al contrario, los argumentos en favor de la vida se centraban en demostrar que el feto sí era una vida humana. Hoy, a diferencia de antes, debido a los avances de la genética y esto del ADN, prácticamente toda la literatura secular, bioética, acepta que la vida comienza en la concepción. Un embrión porta un conjunto completo de cromosomas que contiene el ADN. Es desde el primer momento un individuo completo e integral capaz de desarrollarse internamente en un continuum ininterrumpido a partir de la fertilización. Entonces, si la ciencia ha llegado a esta conclusión, ¿por qué no se toma esto como una evidencia concluyente de que el aborto es moralmente incorrecto? Eso se lo debemos a la teoría de la persona. Hoy los bioéticos que reconocen el feto como biológicamente humano, pero no concluyen necesariamente que tenga una categoría moral. El bebé en el útero tiene que ganarse la condición de persona, adquiriendo cierto nivel de funcionamiento cognitivo. Hoy se puede decir sin ningún problema que la vida comienza en la concepción, pero a renglón seguido se dice que el bebé no nacido no es persona aún. Eso responde a quienes se preguntan cómo hemos llegado al punto de celebrar en el que mucha gente no esté dispuesta a matar bebés no nacidos.
La pregunta del millón, que nadie quiere contestar es, ¿cuándo el feto se convierte en persona? Que sepamos, ninguna fuerza o sustancia exterior entra en el embrión en ningún momento para transformar al feto de una criatura distinta a una persona. Según la teoría de la persona, aunque el feto es humano, puede ser asesinado sin ninguna consecuencia moral. No tenemos obligación moral de protegerlo hasta que adquiera personalidad. ¿De dónde procede esta dicotomía, esta separación cuerpo-persona? Ya Hans Kuhn, teólogo liberal católico, había afirmado hace mucho tiempo. Decía él, el óvulo fertilizado es evidentemente una vida humana, pero no una persona. Peter Singer, googleable, el abanderado de la teoría de la persona, un filósofo utilitarista, dice, la vida de un organismo humano comienza en la concepción, pero la vida de una persona no comienza tan temprano. Para Peter Singer, el hecho de ser humano no tiene significado moral. Y si usted cree que sí, él le va a llamar especista o lo va a culpar de especismo, que se define como un prejuicio que tú y yo podemos tener porque nos ponemos a favor de la especie humana, especismo, ¿no? Algo análogo al racismo. Esta filosofía excluye a los bebés que están en el vientre de protección constitucional. La palabra persona no incluye a los no nacidos. Cuando se establece la legalización del aborto, ¿saben qué? Lo que se establece es la teoría de la persona. Y eso viene a Perú, con su dualismo característico. Cuerpo humano, por un lado, persona, por otro. ¿De dónde viene esta dicotomía del cuerpo-persona? El filósofo Platón dijo que el alma en el cuerpo es como el auriga de una cuadriga, intentando guiar a caballos ingobernables. El auriga era el jinete y la cuadriga el carro tirado por estos caballos. Consideró que el cuerpo estaba fuera del yo. Ese dualismo adoptó una forma moderna después en la obra de René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, quien situó el cuerpo como una máquina robot, ya mucho más moderno. Él pensó que la naturaleza entera es una inmensa máquina puesta en movimiento por Dios, decía él. La mente es un alma racional unida a esta máquina, ¿no? Y por eso su frase tan conocida, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Olvidó el cuerpo. Ubicó la mente humana en posición estratégica y el cuerpo vendría a ser un mecanismo que sirve a los deseos y necesidades de la mente. El problema que se suscita es cómo una mente que se dice es totalmente libre de elegir puede influir en un cuerpo que funciona como un robot automatizado. Ahí tenemos a la auriga con el cuadriga, con su cuadriga. El dualismo cartesiano surgió, quizá bien intencionadamente, para lograr un acuerdo de reconciliación entre la Iglesia y los científicos y dar a cada uno su propia jurisdicción. Entonces los científicos se ocuparían de la materia y los teólogos de las almas de los seres humanos. Y asunto arreglado. Sin embargo, el dualismo cartesiano rompe al hombre en dos sustancias. El ser humano queda así, filosóficamente desgarrado. El cuerpo queda relegado, este cuerpo, a lo subpersonal. Solo funciona a nivel químico,
material, todos estamos de acuerdo en que el bebé en la matriz es humano, química y genéticamente humano. Prácticamente ningún bioético profesional hoy en la literatura niega, como antes lo hacían, que la vida comienza en la concepción. Sin embargo, ser humano ya no equivale a ser persona, que la vida humana en sus primeras fases no tiene valor real y que en su fase posterior en algún momento se transforma en una distinta clase de ser, de tanto valor que matarla es como cometer un asesinato. ¿Cómo entonces nos ponemos de acuerdo acerca de la etapa en que un no nato, un no nacido, se convierte en persona? Podría ser que cuando conozco a alguien más inteligente que yo, eso signifique que es más persona que yo. Los cristianos creemos que todos los hombres son iguales en dignidad. Por supuesto, tenemos claro que cuando una pareja toma la decisión de practicar o no un aborto, no están leyendo, no es que han leído voluminosos textos relativos a la teoría de la persona. Generalmente se opta finalmente por el aborto basados en razones personales como temor a perder el empleo, perder los estudios, asumir un costo económico, quedar fuera del presupuesto o por el estigma social, etc. No obstante, finalmente tendrán que adscribirse consciente o inconscientemente a la teoría de la persona para justificarlo. Hay un bioético muy conocido, John Harris, que dice: 9 meses de desarrollo da al embrión humano escaso margen para que en él aparezcan lo que se puede llamar persona. Matar está mal, solo en el caso de quien esté lo suficientemente desarrollado cognitivamente como para albergar el deseo de vivir explícito y consciente. Las no personas o personas potenciales no pueden ser agraviadas de esa manera, porque la muerte no las priva de nada que puedan valorar, razona Harris. Peter Singer, que ya lo hemos citado, asegura que incluso un niño de 3 años, el mío tiene 4, supone un caso ambiguo. Después de todo, ¿cuánta función, se pregunta él, cognitiva tiene un niño pequeño? Qué barbaridad, ¿no? Preguntémonos, ¿por qué han de basarse las decisiones morales en la función mental y no en la afiliación a la especie humana? La noción cristiana no depende de lo que puedo hacer, sino de lo que soy, pues he sido creado a la imagen de Dios. Los seres humanos no necesitan ganarse el derecho de ser tratados como criaturas de gran valor. Nuestra dignidad es intrínseca, está enraizada en el hecho de que Dios nos hizo, nos conoce y nos ama. La bella actriz Scarlett Johansson ha declarado que el aborto no es ya cuestión de derecho de la mujer, sino es una cuestión de derechos humanos. Es un derecho humano extraño, el que justifica el exterminio de seres humanos, donde se reduce la vida humana a cálculos utilitarios sopesando costo-beneficio. La ética cristiana rechaza el dualismo cuerpo-persona y reconoce nuestra dignidad como seres encarnados. No está de más recordar, y no por mero alarmismo, pero los nazis empezaron matando judíos no empezaron matando judíos a discreción. Primeramente usaron las cámaras de gas para exterminar solo a los discapacitados. Este movimiento fue conducido, ¿por quién creen ustedes? Por militares que no tenían ningún conocimiento. No, por una excelente plana de la profesión médica. Los médicos arguyeron que las vidas de los minusválidos no eran dignas de ser vividas. La biología, lo natural y creado por Dios, querido hermano, proporciona una base
de referencia para identificar quién es humano. Es un indicador objetivo, empírico, verificable, universal de la condición humana. El cuerpo es algo que podemos ver e identificar científicamente. Todo ser humano es también una persona. No tiene que cumplir ningún criterio adicional. La teoría de la persona afirma que algunos seres no cumplen los requisitos que deben reunir las personas. Les puedo asegurar que hoy no hay dos bioéticos de la teoría de la persona que coincidan en su definición de ella o cuándo comienza uno a ser persona. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo va a decidir? ¿El Estado? ¿El Congreso? No hay más que abrir la Biblia en el capítulo 1 del Éxodo y encontramos el infanticidio como política de Estado. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Si el Estado es el que finalmente decide, entonces estamos a la puerta de la tiranía, de la opresión y del capricho político. Los defensores del aborto han perdido la discusión a nivel científico. Quiero subrayar eso. Ya no pueden negar que un embrión sea biológicamente humano. Ahora lo afirman. Antes lo negaban. En consecuencia, han cambiado de táctica. Y aceptando un argumento basado en la persona, entonces es la postura cristiana la que se basa hoy en la ciencia, me refiero a la biología, y no al revés. Los defensores del aborto se proyectaban ellos a sí mismos como defensores de lo científico y de lo racional, lo culto, ¿no? Y por supuesto contra nosotros, los supuestos defensores de la ignorancia y la superstición. Bueno, pues ahora el cristianismo está fundado, por lo menos fundando este aspecto, en la biología, mientras que la posición pro aborto esgrime una base metafísica, casi religiosa y supersticiosa, para diferenciar la vida biológica de lo que ellos llaman alcanzar a ser persona. ¿Cuándo aparece eso sobrenatural que de pronto te convirtió en persona, ya sea en tu proceso fetal o después de haber nacido? Se cambiaron los papeles. Los científicos han descubierto recientemente que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, en el momento exacto de la concepción se produce una explosión de destellos minúsculos en el óvulo. ¡Qué maravilla! Usted lo puede encontrar en internet. La vida humana se origina literalmente con un intenso destello de luz. Como fuegos artificiales se ve irradiar el zinc en una ráfaga que lanza el huevo humano. Es en verdad todo un acontecimiento impresionante. La postura en favor del aborto es excluyente. La nuestra, incluyente. La excluyente, la del aborto, afirma que algunas personas no dan la talla, no superan la prueba, no cumplen con los requisitos para participar de los derechos de una persona. La postura cristiana es inclusiva. Si uno es miembro de la raza humana, está incluido. Tiene dignidad y el estatus de un miembro de la comunidad moral. La cosmovisión bíblica realmente cumple con los más nobles ideales, mejor que cualquier cosmovisión secular. Los cristianos nos oponemos al aborto por causa de la advertencia bíblica de proteger a los débiles, los indefensos, los dependientes y los necesitados. Decía Jesús: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.
porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Recuerda que tú me modelaste como el barro. ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones? También dice la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había escogido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Lucas refiere en el hecho asombroso de un niño lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú eres, tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero como está escrito, que la madre de mi Señor venga. ¿Cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. La iglesia primitiva tuvo que ser contracultural. La cultura grecorromana aceptaba ampliamente el aborto y el infanticidio. Hoy no es diferente. La iglesia primitiva no habría tenido realmente éxito en combatir el aborto o el infanticidio practicado en su cultura si al mismo tiempo no hubiera promovido una alta estima de la mujer. Una cultura que practica el aborto es una cultura que degrada a la mujer. En la época grecorromana las mujeres en verdad la tenían muy difícil, pues una mujer tenía que competir por el amor del marido entre varias esposas, concubinas y esclavas. El Nuevo Testamento enseñó a los hombres a amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. La dirección del marido se redefinió como abnegación, modelada por el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El Nuevo Testamento enseñó que los hombres, no solo las mujeres, tienen que ser fieles a sus esposas. El adulterio es una violación del plan de Dios para la humanidad y Jesús iguala al hombre y a la mujer en la unión de una sola carne. No es de extrañar que las mujeres se refugiaran en el cristianismo porque era realmente atractivo, pues ahí disfrutaban de un estatus totalmente superior al de las mujeres del mundo greco-romano. Volviendo a nuestro tiempo, encontramos que al principio fue legal, por ejemplo, que el aborto se aplique en los primeros meses. Luego se ha ido avanzando en ello. Luego el lobby abortista arguyó que inclusive los recién nacidos vienen a ser fetos recién expulsados. Si un niño no nacido no es una persona, ¿qué decir del que ya ha nacido y del que nace con discapacidad y de los enfermos terminales, los enfermos mentales y los ancianos? La teoría de la persona aplicada al aborto está siendo aplicada a muchos otros asuntos, desde la eutanasia hasta la venta de tejidos fetales. La teoría de la persona es la idea que amenaza hoy la dignidad humana, pues considera a algunos prepersonas. Holanda, por ejemplo, ya cuenta con furgones eutanásicos móviles. Cada año lleva a cabo entre 2.000 y 3.000 procedimientos y eso supone el 2% de las muertes anuales. El servicio de eutanasia móvil es bastante eficiente por lo visto. Se la tomaron muy en serio. Promueve el derecho
a morir con servicio a domicilio. Es cierto que siempre se ha tenido que tomar decisiones difíciles respecto de la muerte, pero es mejor equivocarse a favor de la vida, pues hay una diferencia entre matar y dejar morir. Si un paciente discapacitado pierde el control mental por causa de una enfermedad o lesión, entonces perderá la personalidad aunque siga vivo y sea humano. La pregunta es, ¿quién merece vivir? Si los cuerpos de los seres humanos son vistos solo como máquinas, la pregunta es, ¿por qué no entonces tan solo desenchufarlas? Al fin y al cabo, ninguno de nosotros siente culpa cuando desenchufa una máquina como lo hacemos con nuestro ordenador. El progresismo suele decir, si estás contra el aborto, no lo practiques. Si estás contra el suicidio asistido, bueno, no te sometas a él. Pero no impongas tu punto de vista religioso a otros. Bueno, desde la perspectiva bíblica, para el creyente es como decir, no te gusta el asesinato, pues no mates. No te gusta la esclavitud, pues no tengas esclavos. Pero no me digas que yo no tengo esa opción. Lucharemos contra los efectos deshumanizadores que ponen en peligro a la sociedad y preferiremos siempre equivocarnos a favor de la vida. Inclusive el lenguaje actual refleja un cambio de cosmovisión. En la Biblia, el antiguo Israel, para subrayar la transmisión de la vida de padres a hijos, usaba el verbo engendrar. Luego el mundo cristiano, impresionado con la primacía del Creador en la generación de la vida, usó el verbo procrear. Pero la modernidad ahora usa el lenguaje de la máquina y de la factoría. Se usa el término reproducir y hablamos de tecnologías reproductivas. El acento recae en este caso en tratar la vida como un producto que se puede controlar y reformar libremente. La vida queda reducida a un artículo comercial. Jesús dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La cultura realmente cristiana fue una cultura que fue contra los pensamientos de ese tiempo. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Como cristianos deseamos que el vientre sea un lugar seguro. ¿Y qué decir de la sexualidad? Con el sexo sucede lo mismo. Se antepone el cuerpo, ¿no? Se antepone el cuerpo, después va la persona. Se trata la sexualidad no como una expresión corporal de nuestra interioridad, sino como puro instrumento de alivio y recreo físicos. Esto despoja al sexo de su profundidad, separándolo de su sentido de donación, del yo entre un hombre y una mujer, entregados a edificar una vida totalmente conjunta. Esta imagen de la sexualidad, así furtiva, instantánea, sin compromiso, la refleja el proverbista cuando dice del hombre que come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. El pensamiento es, si tu cuerpo está separado de la persona, lo que hagas sexualmente con tu cuerpo no tiene nada, porque no tienes que preocuparte, porque estar conectado con quien eres como persona no es una realidad en el caso del cuerpo. El sexo puede ser puramente físico, separado, por supuesto, del amor. Por esta razón hoy se exaltan los encuentros físicos sin amor. No se menciona el matrimonio, por supuesto, ni la familia, el compromiso, ni una insinuación de que el sexo tiene un fin más profundo que la mera gratificación sexual. En la cosmovisión bíblica, la sexualidad está integrada en la persona total. La unión física más completa y más íntima tiene por objetivo expresar la más completa e íntima
unión personal del matrimonio. El propósito del sexo es expresar el pacto del vínculo matrimonial en una sola carne. A pesar de una intensa investigación, los científicos no han encontrado, por si acaso todavía, evidencia clara de una causa genética para las atracciones del mismo sexo. Hoy se nos dice que lo que hagas con tu cuerpo no tiene consecuencia moral. Tu cuerpo no es tuyo, no es más que una caparazón, un robot. Y lo que nos extraña es que los progresistas que nos llenan de literatura sobre el ecologismo e insisten que no debemos de ninguna manera tratar la naturaleza como si fuera un objeto sobre el que ejercemos dominio, con lo que estamos de acuerdo, no obstante, se muestran extrañamente indiferentes cuando se cosifica y se instrumentaliza el cuerpo que es parte de la naturaleza. ¿Por qué nos advierten de cómo proteger el cuerpo del herpes y embarazos, pero no nos advierten qué efecto causa en el corazón? Curioso, ¿verdad? La pornografía es una crisis de la salud pública. Hoy la ideología imperante nos muestra que la pornografía es menos censurable. Miren, el porno es menos censurable que no reciclar la basura de tu casa. Las chicas y mujeres jóvenes soportan una gran presión para dar a los jóvenes aquello que ellos ven en la pornografía y por tanto sus cuerpos se convierten en meras estaciones de servicio para la gratificación y los placeres. Miren lo que dijo Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Traducido a un lenguaje moderno, Jesús nos está diciendo: no cosifiquen a las mujeres, no las despojen de su identidad como personas. La ciencia misma verifica la profunda interconexión que hay entre el cuerpo y la persona. Los científicos descubrieron ya hace algún tiempo que la oxitocina es la hormona del apego. Juega un papel muy importante en el parto y la lactancia. Esa sustancia se libera cuando una madre amamanta a su bebé y también le estimula el deseo de cuidarlo y alimentarlo. Pero los científicos también han descubierto que la oxitocina también se libera durante las relaciones sexuales. Entonces, no solo estamos hablando de emociones, de pensamientos, sino también de nuestra parte química. La oxitocina crea una sensación de confianza, se crea un compromiso químico involuntario. Pablo dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Con los hombres sucede algo parecido con la vasopresina, similar a la oxitocina. Provoca un similar efecto emocional. Los científicos creen que estimula la vinculación con una mujer y con los hijos. La vasopresina se ha dado en llamar la molécula monogámica. Cabe decir que hemos sido diseñados para vincularnos. Pablo decía: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser una sola carne. Digámoslo en palabras traducidas y contemporáneas. Pongamos a Pablo en nuestro lenguaje. Él diría: ¿no saben que cuando se acuestan con alguien sus cuerpos hacen una promesa, lo sepan o no? Una pregunta. Últimamente, ahora con el confinamiento pandémico, ¿cuántas películas que ha visto en Netflix o cable le han sugerido a usted que la abstinencia sexual es buena? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó algún texto bíblico en una película? Y si lo escuchó, a lo mejor lo recitaba un asesino serial mientras preparaba su cuchillo para descuartizar a alguien con el fondo del himno Sublime Gracia. Lo cierto es que, aunque no hayamos leído ni un solo libro
de estos ingenieros sociales de la revolución sexual, todos estamos influidos por los medios. ¿Recuerdan? La figura inicial, les das 1 metro y te construyen un edificio conceptual. ¿Sabían ustedes que el cuerpo habla? Sí, el cuerpo nuestro tiene su propio lenguaje. Es como un libro en el que se leen las intenciones del alma. Y los misterios del amor se escriben en el alma, pero el cuerpo es el libro en el que se leen. Por eso es posible mentir con el cuerpo. ¿Recuerdan con un beso entregas al Hijo del Hombre? O si quiere una versión más edulcorada, Luis Miguel, el cantante, decía: miénteme con un beso que parezca de amor. Cuando Pablo argumenta contra la inmoralidad sexual, ¿cómo lo hace? ¿Denigrando el placer sexual? ¿Hablando mal de él? No, lo hace dignificando el cuerpo. Él dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué tal dignidad realmente? Se lo ilustro de la siguiente manera. Imaginémonos que le estamos enseñando a nuestros niños que la comida solo tiene que ver con el placer, que no importa lo que uno coma, mientras tenga un buen sabor, que la comida es un asunto estrictamente privado, que nadie nos puede juzgar si cierta comida es buena o mala, que solo es una cuestión de preferencia personal. De esta manera el niño no dispondrá de los medios para entender la relación que hay entre los alimentos y los datos biológicos de la nutrición. Y eso es un hecho. El sexo no es solo un asunto de preferencia privada. El sexo guarda relación con un orden moral objetivo. Este tema que estamos mirando también sucede con la teoría de género. No basta la identidad para muchos hoy en la biología, en lo natural, sino dicen: todo está en la mente, uno es lo que siente y piensa. Mi mente decide lo que es real. No se vive realmente un mundo estructurado por Dios, ni por la naturaleza. Si no cree en Dios, por lo menos por la naturaleza, sino estructurado por su propia conciencia. La mente, escuche bien, viene a ser la legisladora de la naturaleza. La libre elección del yo. El cuerpo se puede manipular para servir a nuestros deseos. Para muchos, la moralidad bíblica solo es opresiva y irracional y no está acorde, digamos, con lo moderno, ese mal entendido modernismo. Implica muchas veces muchos errores adicionales. Tengamos en cuenta que debemos dar como iglesia una respuesta cristiana amorosa a estas personas que piensan distinto. Y la respuesta amorosa, genuina, es la que les ayuda a respetar su cuerpo, a vivir de acuerdo al designio del Creador, a no caer en la división de mi vida espiritual por un lado, de la vida de mi cuerpo por el otro. Aprender a respetar el cuerpo no es solo cantar yo sé cuidar mi cuerpo, sino yo sé decidir realmente que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se suele alegar que hay personas que se encuentran atrapadas en un cuerpo que no es el suyo, y ahí hay un desajuste físico al que algunos denominan disforia de género. Se razona que el género es totalmente independiente del cuerpo, separados. El yo auténtico va en el mismo sentido, no tiene relación con el cuerpo no importa, no se considera que el cuerpo tenga un propósito. Si el sentido de la sexualidad no se puede derivar del cuerpo, entonces se convierte en algo que yo puedo imponerle a mi cuerpo. La concepción bíblica conduce a una visión positiva
del cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios la declaró desde el Génesis como algo bueno y bueno en gran manera, moralmente bueno, lo que proporciona un punto moral de referencia. Entonces, nuestros sentimientos no nos definen, nuestros compromisos morales sí. El cristianismo fue radical porque canalizó el deseo sexual masculino en el matrimonio como una salida aceptable para la sexualidad. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Debemos de esforzarnos por defender la hermosura y los beneficios de la ética bíblica del sexo, tanto con palabras como con nuestra vida, con el modelo de nuestra familia. Una palabra final. Los cristianos deben ser conocidos como pueblo que honra a la persona total. No debemos actuar porque nos sentimos amenazados por estas teorías. No, la idea de este tema ese no es el propósito, que usted se sienta como amenazado y viva como tal. Pero tampoco que se sienta usted como ofendido. ¿No? Debemos tachar las palabras ofendido o ofendidos de nuestro vocabulario. Los cristianos solo hemos sido llamados a compartir la ofensa de la cruz, nada más. No se trata en esto de nosotros. Solo hay que ofrecer nada más la belleza de la concepción bíblica de la persona para que la gente realmente anhele la verdad. Sostener una idea moral de la sexualidad no debe tener nada que ver con orgullo ni con fariseísmo. Para nada. Ya debemos tener clarísimo hasta estas alturas que el apóstol Pablo nos dice que, según las armas con las que nosotros luchamos, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Debemos ayudar a la gente a ver que la concepción secular de la naturaleza humana no encaja con los que son lo que viene a ser una verdadera persona. Debemos ayudar a liberar a la gente, no imponerles nada, sino a liberar a la gente que está atrapada en ideas destructivas y deshumanizadoras. Que Dios nos bendiga a todos en esta tarea. Muchas gracias, Pastor Miguel, por traernos la palabra del Señor el día de hoy. Saludos amigos y hermanos, espero que se encuentren bien en sus hogares. Este es un buen momento para agradecer al Señor por tantas bendiciones que Él nos da. Los invito por favor a que me acompañen con esta oración. Bendito Señor, te damos gracias Padre, porque cada una de las cosas que recibimos, las recibimos de tu mano, Señor. Te reconocemos, Padre, como nuestro Señor y nuestro sustentador. Y te damos gracias, Señor, porque tú provees a nuestra mesa cada día y provees también en la mesa de aquellos que en necesidad, Señor, de a ti también te claman, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú hasta este momento nos sostienes. Tú sostienes a tu iglesia, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das cada día. Te reconocemos, Señor, como nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y con un corazón agradecido, Señor, te damos alabanza, Padre. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Por favor, tomen nota de los siguientes anuncios. Les contamos que este año el evento principal de la Cumbre Global de Liderazgo será virtual y para todo el Perú. El 28, 29 y 30 de enero del 2021 tendremos la oportunidad de mejorar la influencia de nuestro liderazgo. Serán 3 días de entrenamiento con conferencias online de primer nivel, que nos brindarán herramientas y estrategias innovadoras sobre liderazgo. Estas sesiones virtuales serán impartidas por expertos de influencia y prestigio internacional. El costo de la cumbre online será de 60 soles
por los 3 días. Pueden inscribirse en el link que está en pantalla o realizar sus consultas al correo o WhatsApp que también se indica en pantalla. Esta información y link de inscripción también la encontrarán en nuestras redes sociales. Atención a todos los matrimonios de los grupos de GDAs. Este mes empezaremos el curso Los desafíos de la familia en el 2021. Hemos iniciado este miércoles 13 de enero con una reunión especial de apertura y esta semana estaremos iniciando el curso que durará 4 semanas. Pueden consultar los horarios en sus células con sus mentores. Tenemos también un anuncio para las damas de nuestra iglesia. Este verano 2021 en la Escuela Bíblica de Damas EBD se desarrollará el curso Una vida equilibrada y estará iniciando la semana del 18 al 22 de enero. En diferentes horarios, este curso durará 6 semanas y pueden empezar a inscribirse con sus mentoras o también a través de Tula Loyola. Finalmente, atención caballeros, estaremos iniciando el curso La Resolución para Hombres. La fecha de inicio para nuestra escuela de caballeros será este lunes 18 y durará 8 semanas. Los animamos a llevar este curso. Pueden inscribirse con Pepe Vega al WhatsApp que está en pantalla. Y ahora despedimos este servicio con este último canto. Muchas gracias, Pastor, por los anuncios. Ahora nos despedimos y terminamos este tiempo de adoración con una última canción, que es Te daré lo mejor. Adoración.